Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la LALBA Webinar Series de Latin America, Leading the Road Ahead. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema apasionante. El tema es la aceleración y transformación digital en tiempos de COVID-19 en América Latina. Como todos sabemos, la tecnología nos ha ayudado en miles de maneras y pues lo que vamos a tratar de resaltar en este webinar es la importancia que tiene, las oportunidades que presenta para la región. La cooperación conjunta entre naciones nunca ha sido tan importante como hoy. En este contexto, el Latin American Leadership Program y su red de alumnos de sus programas Global Competitive Leadership Program e Innovation y Liderazgo en Gobierno, tenemos dos programas, Global Competitive Leadership Program, Innovación y Liderazgo en Gobierno, han liderado una iniciativa que tiene como objetivo conectar a líderes en América Latina para compartir conocimientos e impactar nuestra sociedad. Nuestro propósito es influir en las decisiones dentro de los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales para lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas con el apoyo de casi 700 alumnos en toda la región iberoamericana. El LALB cuenta con una red de casi 700 alumnos impactando Iberoamérica, desde España hasta México, pasando por el Caribe y llegando hasta la Patagonia, literalmente. Gracias a todos quienes se han conectado. Agradecemos a la red de alumnos y en especial a Samir Marinés y LG 2018 de la República Dominicana por su liderazgo en la presentación de esta serie. En nuestro segundo seminario web, hablaremos de la aceleración de la transformación digital en nuestra región y el impulso que han tomado procesos que se venían desarrollando y las oportunidades que se vienen para Latinoamérica y el Caribe durante esta crisis. Contamos al día de hoy con un grupo excelente de panelistas gracias al conocimiento y experiencia directa en lo relativo al tema. Ellos representan a todos los sectores. Tenemos a César Cernuda, presidente de Microsoft para Latinoamérica. Tenemos a Irene Arias, CEO del BitLab, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a Diego Molano Vega, experto internacional en temas de innovación digital, tanto en lo público como en lo privado, además de ser exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Hablaremos sobre los diferentes escenarios en los que podemos aprovechar esta crisis para sacar lo mejor en esta materia, sus recomendaciones, pronósticos, opciones, perspectivas, pero sobre todo oportunidades y la evidencia de la importancia de las tecnologías digitales para sobrellevar estos momentos. Damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados y a toda la red de alumnos de los programas del Latin American Leadership Program de Georgetown University que están conectados a esta hora vía Zoom y a aquellos que lo están viendo en vivo en nuestra página web lalb.georgetown.edu. Un video de este evento con subtítulos estará disponible próximamente también en nuestra página web para aquellos que no han podido acompañarnos hoy. Hemos recibido preguntas previas, las cuales se contestarán al final. Gracias de antemano por haber enviado sus inquietudes y las resolveremos algunas que nos vayan mandando a través del chat. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y la palabra a César Cernuda. César, un gusto tenerte con nosotros. La palabra es toda tuya. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Irene, con Diego y obviamente con todos vosotros. Mirad, yo creo que estamos viviendo una situación sin precedentes. Creo que todos somos conscientes de ello. Y lo primero que os puedo decir es que ninguno de nosotros habíamos estado ni entrenados ni preparados para una situación como la que estamos viviendo hoy. Pero qué duda cabe que lo que ha pasado estos últimos años y lo que hemos vivido en los últimos años en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, esta transformación digital, está realmente ayudándonos a vivir esta situación que estamos viviendo de una forma distinta. Y voy a hablar un poco de qué quiero decir con esto. Voy a hablar un poco de pre-COVID, voy a hablar de la situación que estamos viviendo en medio de COVID y de alguna manera lanzar algunas pinceladas de nuestra visión post-COVID, cómo vemos algunas de las cosas. Como decía, llevamos años hablando de esta cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. Seguro que muchos de los que estáis aquí
de alguna manera decir esto de la transformación digital no lo entiendo, yo soy nativo digital. Yo siempre cuento esa historia y de hecho yo tengo, uno de mis hijos es alumno de Georgetown y claro, esta generación realmente ha nacido y ha vivido con un móvil en la mano y de forma conectada y de forma digital, cosa que no me ha pasado a mí. Es decir, yo realmente no he sido un nativo digital, con lo cual hay una enorme diferenciación en cómo operamos, cómo aprendemos, cómo colaboramos, cómo conectamos los unos con los otros de nuestra generación o mi generación a la generación de mi hijo, por ejemplo, o de mi hija, que son 20 años, 21 años de edad. Entonces, ¿qué realmente ha pasado en estos últimos años? Realmente estamos viendo cómo esta digitalización está democratizando de alguna manera mayor la sociedad en lo siguiente. Y es que cuando pensamos en mercados emergentes como nuestra región, Latinoamérica, donde hay aproximadamente 180 millones de estudiantes, donde vemos que la edad media es una edad media joven, y estamos hablando de nativos digitales, estamos viendo que esa brecha entre los países desarrollados, entre esa juventud que tiene acceso a esas nuevas tecnologías frente a mi generación es distinta. Y por eso nos llama la atención ver que empiezan a surgir startups, que empiezan a surgir compañías de tecnología, no solamente desde Silicon Valley o desde Israel o desde algunos centros muy concretos, sino estamos viendo que están surgiendo de Chile, de Colombia, de Argentina. Ya me gusta hablar mucho de una compañía que se llama Satellogic, que está mandando unas nanosatélites al espacio para poder comprobar y tener datos, no de la orografía mundial que se ha utilizado durante muchos años para departamentos de defensa, sino realmente para algo muchísimo más importante e interesante, y es prever dónde tiene que llegar el agua para poder sembrar y para que haya comida en África o en algunas zonas donde no, la población va a crecer y no vamos a ser capaces de abastecer con alimentos a la población. Fijaros, antes de este COVID, venimos hablando del teletrabajo y de la productividad desde hace muchos años. Venimos hablando de cómo las empresas y las personas podemos tener una mayor productividad utilizando tecnologías. En el caso de Microsoft, Microsoft Teams. Cómo realmente podemos mejorar. Y sinceramente se ha hecho muchísimo progreso. Es decir, en los últimos años hemos visto cómo en muchas empresas y muchos de nosotros hemos utilizado estas tecnologías mejorando nuestra productividad. Fijaros que mucha gente se queja o nos quejamos de decir, oye, ahora con esto del móvil, del correo electrónico, nunca estamos de vacaciones porque siempre estamos conectados. ¿Qué puedo hacer? Digo, hombre, pues desconéctalo, quita el correo. Algo sencillo. Ahora el debate es distinto. Ahora el debate es ya no sabemos si nos estamos trayendo el trabajo a casa o si vivimos en el trabajo. Es decir, lo que nos ha pasado en COVID, el hecho de que hayamos tenido todos que obviamente confinarnos y trabajar desde casa, ha hecho ver una nueva realidad. Y os voy a dar datos. Nosotros preveíamos que la adopción de las tecnologías como Teams y las reuniones virtuales y este paso a un mundo de una productividad distinta, yo voy a decir mayor productividad, pero lo haremos post-COVID ahora, iba a suceder y estaba sucediendo. Pero lo que ha pasado en 3 meses habría tardado 2, 3 años en pasar. Es decir, lo que hemos visto de alguna manera por obligación, por la situación que estamos viviendo, esta transformación a este mundo de teletrabajo, teleenseñanza, Ricardo, también, es decir, cómo la educación se ha tenido que mover para poder seguir funcionando, habría tardado muchos más años. De alguna manera, lo hemos tenido que hacer por necesidad, para poder seguir operando, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir abasteciendo y trabajando con nuestros clientes, para poder seguir trabajando en nuestra empresa. Y fijaros lo que me dicen la mayoría de los CEOs, presidentes de compañías, consejos de administración. César, ¿por qué no me lo dijiste antes? Digo, pues si yo te lo decía. Y dice, César, ¿sabes que somos capaces de llevar? La gente está trabajando. Hay presidentes de compañías que me decían, yo no me atrevía porque no sabía si realmente la gente de su casa iba a trabajar o no. Yo no me atrevía porque yo no sabía si realmente mi productividad iba a decrecer tanto que no podíamos hacerlo.
el feed ha generalizado, la cantidad de correos electrónicos que he recibido yo estos meses diciendo gracias, porque mi compañía puede seguir funcionando, es enorme. Sé que Irene va a hablar de temas de gobierno, nosotros estamos colaborando mucho con IDB, creo que muchas de las iniciativas, Irene, que tenéis en marcha son magníficas y nos sentimos muy honrados y orgullosos de poder participar y colaborar con vosotros, así que gracias por la confianza. Pero fijaros los servicios públicos, fijaros en el mundo de healthcare, sanidad. Todas las industrias no solamente se han visto afectadas por COVID, sino todas las industrias se han visto también afectadas e impactadas por esa transformación digital. Entonces, lo que estamos viviendo en cada una de ellas, y podemos hablar de ejemplos de cada una de estas industrias, desde el mundo retail, decir, oye, tengo que realmente moverme mucho más rápido al mundo online, al mundo e-commerce, porque es que mis tiendas están cerradas. Yo tengo un ejemplo de un amigo mío, un gran empresario, que en el año 2019, fue un gran empresario de un sector, bodegas, tiene bodegas, mundo del vino, etcétera. En el año 2019 facturó aproximadamente 25 millones de dólares. De esos 25 millones de dólares, tan solo 70.000 dólares fueron a través de comercio electrónico online. Todo lo demás lo hacía con sus mayoristas, distribuidores, restaurantes, su negocio habitual. En esta pandemia, sus ventas pasaron a cero. Estaba todo cerrado. A cero. Y rápidamente reactivó toda su estrategia online e-commerce. Tan solo en el mes de abril facturó 700.000 dólares. Solo en un mes. El año anterior 70.000 todo el año. Solamente en un mes ha hecho 700.000. Y encima con mucho mejor margen. Entonces, cada una de las industrias nos estamos viendo afectadas de una forma distinta. Voy a concluir haciendo dos comentarios sobre post-COVID. ¿Qué va a pasar después? Yo creo que ninguno lo sabemos. Es decir, yo creo que todos sabemos que hablamos de la nueva normalidad. Es decir, yo creo que en el corto plazo, hasta que no haya una vacuna, afortunadamente cada vez hay menos contagios. Seguimos en Latinoamérica teniendo países, de hecho, por ser concreto, donde la curva no se ha llegado. Vemos en la situación de Brasil, Chile o incluso Perú, no hemos llegado a esa curva en Latinoamérica. Parece ser, y esperemos que las medidas que se han tomado y están tomando, llegaremos a la curva, como hemos visto que ha pasado en el resto del mundo, o en Asia primero, después en Europa. Por tanto, independientemente de que esto tarde 4 semanas más, 8 semanas más, 6 semanas más, veremos una desescalada y veremos cómo, de alguna manera, aplicaremos lo que llamamos la nueva normalidad. Creo que todos sabemos que no vamos a volver a noviembre del 2019, si hablamos de todo el mundo, o diciembre de 2019, enero de 2020, si hablamos de Latinoamérica, en el corto plazo. Pero creo que sería completamente absurdo pensar que todo lo que hemos aprendido estos meses lo vamos a olvidar. Y estoy hablando de muchas empresas, hoy se están replanteando, oye, ¿cuánto real estate realmente necesito de cara al futuro? Oye, el modelo que yo tenía donde todo el mundo tiene que venir y tiene que hacer este número de horas de esta forma, ¿debería replanteármelo? ¿Realmente cuando hablamos de inclusión, de diversidad e inclusión, las políticas que yo tenía realmente eran inclusivas? Porque este mundo nuevo que estoy creando puede ayudarme a hacerlo de forma distinta. Acceso a la educación, servicios en el mundo del sector público, telemedicina. Muchos de nosotros hemos aprendido a comprar online. ¿Vamos a volver a las tiendas con la misma asiduidad que íbamos antes? Son preguntas. ¿Vamos a seguir volando lo mismo que volábamos antes? ¿Tenemos que ir a una reunión siempre física? Entonces son preguntas que iremos viendo las respuestas, pero que claramente hoy lo que estamos viendo es que esta digitalización que estábamos viviendo antes de COVID se ha acelerado, desgraciadamente por la situación que vivimos, pero de alguna manera yo soy muy optimista en cuanto a la recuperación, porque creo que, primero, y Ricardo, tú eres un experto en esto, hay dinero, es decir, los bancos están mucho mejor preparados, los gobiernos están mejor preparados, la gente tenía menor deuda y tecnológicamente, digitalmente, estamos mucho más preparados y avanzados que antes. Así que voy a parar ahí y te devuelvo la palabra, Ricardo. Gracias, César. Muy interesante. Obviamente compartimos muchísimo de los puntos que mencionas.
creo que es interesante resaltar algunas de las cosas que tú mencionas. Primero, la democratización de los mercados, la democratización de la realidad del mundo en el cual vivimos. Se venía hablando con mucho énfasis de lo que la globalización ha hecho y por qué la tecnología ha sido el catalizador de esa globalización. Pues esto lo ha demostrado fehacientemente. Los gaps entre las regiones han sido cada vez mayores y una cosa importante que tú mencionas es que efectivamente las generaciones nuevas ya son generaciones tecnológicas. Para ellos todo este cambio del cual nosotros nos maravillamos tanto es para ellos una realidad en la cual han vivido todo ese tiempo. El mensaje importante es que se ha reducido el gap, pero lo que sí me parece interesante que dijiste que es una realidad es que los cambios iban a venir. Lo que ha hecho la pandemia, lo que ha hecho el COVID-19 ha sido acelerar ese cambio. Lo que iba a pasar en 2 o 3 años, pues ha pasado en 3 meses. Los que tenían dudas que si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, señores, déjame acelerarte la película. Te voy a acelerar la película de lo que iba a pasar en los próximos 2 años. Aquí lo tiene, funcionó. Ahora, lo que sí creo que es importante es el teletrabajo, cómo se va a reconceptualizar. Creo que sí, efectivamente, lo que tú venías predicando, pues sucedió. De hecho, las empresas, como bien tú dices, te reconocen la visión que tú tuviste con respecto a eso, pero sí nos deja los planteamientos de nuevas preguntas. Y las nuevas preguntas es el elemento importante en donde lo tocaremos eventualmente y es, ¿no representa eso una oportunidad interesante para América Latina? Porque todo el mundo se está haciendo esas preguntas. La nueva normal no está del todo clara. Quiere decir que a lo mejor si nos ponemos a pensar en cómo América Latina debería poder aprovechar esta oportunidad y ver qué sacamos hacia adelante. Bueno, voy a pasarle la palabra a Irene Arias. Ella está a la cabeza del BitLab. Para los que no saben, el BitLab es el laboratorio de innovación del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos movilizan financiamiento, conocimiento y conexiones para catalizar innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Irene. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por hacernos parte de este Latin American Leadership Program Series. Hablábamos con Paula Vergara y Cristina Ruiz hace unos minutos de cuando nos encontramos 3 semanas antes de que empezara el confinamiento con un grupo magnífico de estudiantes de Georgetown que vinieron a pasar un tiempo con nosotros en BitLab, en la sede en Washington. Y si repitiéramos esta sesión hoy, nos daríamos cuenta de que lo que contamos en ese momento de nuestro trabajo ha cambiado en un 80%. Y eso lo digo en base a una encuesta que hicimos ayer mismo, que tuvimos una reunión virtual de las 100 personas que conforman el BitLab. ¿Y por qué? Porque quizás por traer una frase del sociólogo finlandés Esko Kilpi, que decía, la esencia del trabajo en el tiempo no cambia, está enfocada en resolver los problemas de las personas. Lo que cambia es el tipo de problemas que estamos resolviendo y cómo los resolvemos. Y eso es efectivamente lo que nos ha pasado a nosotros y a tantos en todo el mundo. Sobre todo mirando a Latinoamérica y Caribe como región, que es una región a la que el impacto de COVID le ha llegado al final y después de otras regiones donde la curva está todavía en alza. Ayer, solo ayer, 50.000 nuevos casos confirmados de COVID, que llevan ya el total a 1.4 millones en la región. Con lo cual nos vimos volcados en pivotear nuestro foco hacia los problemas más presentes, que era, primero, el problema de la emergencia médica, segundo, el problema de la reapertura económica y después, en una tercera fase, abordaremos el tema de sectores que son importantísimos para la región como agricultura y turismo y que han quedado muy afectados. Para la primera fase, para la de la emergencia, vimos en unos días la grandísima oportunidad que tenemos en América Latina y Caribe de activar las redes de innovación para que en solo unos días nos llegaran 500 propuestas muy innovadoras de cómo resolver la emergencia médica. 20 de ellas fueron elegidas en las primeras semanas y están en marcha, que luego creo que ha sido quizás lo que nos da mucha fe en que
estamos ante un mundo donde se abren muchísimas posibilidades, donde lo digital es un tema de todos, donde los gobiernos se despiertan a la realidad de que tienen que empujar mucho más la agenda de GovTech, de digitalización del propio gobierno, algo que cuando yo entré en el BID hace 2 años y medio, Diego Molano me decía, ojalá puedas desde el BID Lab con los colegas del sector público del BID empujar la aceleración de la digitalización de gobierno. Y efectivamente, como decía César, lo que está pasando ahora está acelerando y probablemente nos va a llevar a una transformación digital en la región que hubiera tardado muchísimo más tiempo. Lo que sí es extremadamente importante es asegurarse de que esa transformación digital y esa aceleración se dé teniendo muy presente que lo que queremos es una sociedad más resiliente, que sea inclusiva, no dejar atrás y que se generen por cuenta de esto muchas más brechas. Es verdad que nosotros, los que estamos aquí y seguramente escuchando, somos unos afortunados. Hemos podido hacer el teletrabajo así de la noche a la mañana. De hecho, bueno, somos buenos usuarios de Teams y de todas las herramientas de Microsoft y ha sido una colaboración tanto a nivel corporativo como con muchos de nuestros partners en la región extremadamente positiva con Microsoft y nos ha permitido, de hecho, convertirnos durante estos últimos 3 meses en un equipo y en una organización más horizontal, mucho más eficiente, donde se han borrado las distancias entre quién está basado en la sede y quién está basado en la oficina del país. Así que hay muchos positivos de lo que está pasando, pero somos unos afortunados porque tenemos este acceso al teletrabajo. Entonces, lo que queremos es volcar lo que va a tener que ser un modelo extremadamente colaborativo, público-privado, para que esta aceleración digital se dé con un impacto que sea positivo en cuanto a inclusión. Y ahí espero que a lo largo de esta conversación de hoy podamos hablar un poquito más de este tema, de qué significa en cuanto a el uso de la data para que no haya en los modelos que están utilizando data de personas, que se respete la privacidad, que no haya sesgos algorítmicos, como en todos los aspectos que se definen bajo lo que se llama worker tech, es decir, las herramientas que se les puede dar a trabajadores que son independientes y flexibles, que va a aumentar muchísimo el número para hacer frente a una situación de desempleo brutal. Va a haber otros nuevos empleos que se van a crear, pero muchos de ellos pues, van a ser de personas que van a trabajar en un entorno donde son independientes y hay que inventarse una nueva provisión de servicios que les den ciertas protecciones y acceso a estas personas. Así que lo que vemos en últimas es muchísima oportunidad para poder realmente hacer que pase esta innovación disruptiva, pero con impacto, y por eso creo que el trabajo de colaboración entre todas las partes va a ser esencial y muchas gracias por abrir esta conversación con este tema tan importante. A ti, Irene, muchísimas gracias. Creo que lo que planteas es muy importante. Creo que la plataforma de la cual tú trabajas pues permite canalizar, centralizar toda una cantidad de nuevas ideas. Es una plataforma perfecta por el acceso que tiene a toda la región, pues gente cuya misión pues es ayudar y desde tu plataforma personal, pues cómo centralizar todo esto. Me parece interesante la estadística que compartiste con nosotros. 80% de las personas o de los que respondieron reconocen que ha habido un cambio, pero que lo interesante es el tipo de problema que están resolviendo. Ha cambiado la naturaleza del problema, existen nuevas posibilidades. Definitivamente es un tema de todos. O sea, la realización de lo que está sucediendo es que nadie puede estar desvinculado de la tecnología. Entonces, lo que mencionas tú, que entre tú y Diego, que habían comentado que hasta qué punto los gobiernos deberían empujar la agenda, pues se ha convertido en un tema pues definitivamente de actualidad permanente y no se puede evitar. Es inevitable el empujar esto de la tecnología. Interesante que las organizaciones son cada vez más horizontales, pero en la medida en que tú hablabas, vino una pregunta muy interesante que la voy a compartir con ustedes ahora mismo, porque alguien definitivamente pensó en la medida que tú estabas hablando,
si esto de la tecnología y esto de lo que está sucediendo no marginaliza aún más a aquellos sectores de las sociedades que no han tenido acceso a la información. O sea, hay sectores en los países que no tienen acceso a tecnología. Entonces, ¿es posible reconocer, o es una realidad, o hay que, cómo afrontamos ese problema de aquellas sociedades marginalizadas en las cuales no hay tecnología? Y que estamos nosotros repitiendo y enfatizando que, señores, sin la tecnología no se puede hacer nada, que hoy en día si no tienes la herramienta, pues definitivamente estás paralizado. Estamos definitivamente reconociendo que la herramienta ha sido una maravilla y que la herramienta ya veremos cómo se utilizará, pero de todo lo bueno viene para adelante. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la herramienta? ¿Qué pasa con aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en ningún nivel en acceso a la herramienta? ¿Se quedarán todavía más atrás? Habrá que parar y traerlos. Bueno, vamos a dejarlo a nivel retórico, porque si no vamos a crear a Diego, el pobre se nos va a frustrar ahí y va a decir, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Diego, para que no te frustres. Señoras y señores, tenemos ahora el privilegio de tener a Diego Molano Vega, experto internacional, exministro del ramo. Diego, la palabra es tuya. Ricardo, muchas gracias a George Sam por la invitación. La verdad es que no estoy frustrado, estoy feliz. Ah, mira, qué bueno. Porque me hiciste la pregunta que era, es decir, hiciste la pregunta para mi respuesta. Entonces, la verdad es que determinar cuáles son esas brechas que hay en este mundo de la economía digital para América Latina no es fácil. Sacar una foto a este mundo no es fácil. Y yo ahora voy a compartir la pantalla y voy a mostrar un slide mostrando las diferentes brechas que tenemos en América Latina y cómo esta crisis está afectando esas brechas. La primera brecha tiene que ver con infraestructura. Es decir, tenemos la infraestructura digital en América Latina, es suficientemente robusta. Claro, eso cambia entre países, pero por ejemplo, cerca de un 70% de los latinoamericanos están conectados a Internet. ¿Sí? Dice, oiga, pues eso está muy bien. ¿Sí? Hemos avanzado muchísimo en conectividad, en cables de fibra óptica, submarinos, en las redes troncales, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, oiga, tengo el 70%, vemos el vaso medio vacío o medio lleno. Dice, oiga, no, pues es que este es realmente medio lleno. Dice, no, pero cuando tú empiezas a abrir ese 70% que está conectado, te das cuenta que una minoría está conectado por redes de fibra óptica, que es el Internet de alta velocidad. La gran mayoría están conectados por redes móviles, que han mejorado muchísimo. Y hoy, pues, América Latina tiene hoy en día más del 90% de los latinoamericanos están en zonas de cobertura de 4G. O sea, están en zonas de coberturas buenas, ¿sí? Pero la pregunta es, pueda que estén en zonas de cobertura, pero ¿lo uso? ¿Y por qué? Porque el 80% de esos usuarios móviles son prepago, no son pospago. Entonces, al final del día, todo depende si tengo dinero para comprar en el día a día esa conectividad. ¿Sí? Entonces, digamos que sí, hemos avanzado muchísimo en la gente conectada, pero cuando preguntamos ahora en América Latina en plena crisis, si los hogares que tienen niños en edad escolar, con niños de menos de 9 años, si tienen computadoras en casa o no. En los hogares de estratos medios y bajos, más del 60% no tienen computadoras. Entonces, digamos que efectivamente ahí hay un tema y tenemos que seguir trabajando en el cierre de esa brecha. Y permítame compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Vamos a darle la pantalla a Diego. Aquí. Entonces, este primer indicador del que estoy hablando viene del Network Readiness Index, que hace el Foro Económico Mundial. Y aquí está, digamos, ahí, no sé si ya están viendo la pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí? Entonces, el número 100 es el indicador y Corea es el líder en este indicador. En el eje X está el ranking de los países y ahí está el promedio de América Latina. Esa es la brecha en esa infraestructura que tenemos de América Latina en promedio versus Corea. ¿Sí? Ese es un dato del Foro Económico Mundial que se llama Network Readiness Index. Desde el año pasado yo soy parte del Advisory Board de este indicador. Y estudiamos mucho eso, cómo está en tecnología. Ahora, el tema no es si el 70% de los latinoamericanos tienen Internet o no. Es
de esos 70%, ¿cómo lo estamos usando el Internet? ¿Cómo lo estamos usando? Y esa brecha crece. ¿Y por qué? Porque los coreanos y los países líderes y los estonias y los israeles, que son líderes, usan el Internet los ciudadanos de una forma mucho más productiva que nosotros. En Colombia hemos hecho unas encuestas súper interesantes. Pre-COVID y ahora en COVID. Pre-COVID, el 85% de los que estaban conectados a Internet lo utilizan solo como una herramienta de entretenimiento y de comunicación básica, pero no para ser más productivos, ¿sí? El COVID ha ayudado, porque por ejemplo en teletrabajo, que lo mencionó César, el 4% de la gente lo utilizaba para teletrabajar de los empleados y saltó en las ciudades principales al 25%. Entonces, cerramos un poco esa brecha por el COVID porque nos obligamos a teletrabajar y a usar el Internet de una forma más productiva. Pero esa brecha aumenta todavía más en lo que mencionaba Irene sobre el gobierno. Esta es la brecha del uso de tecnología por parte de los gobiernos de América Latina. Y efectivamente, pues ahora hay más afán por usarlo, más afán por usar la tecnología, pero todavía hay grandes barreras para que los gobiernos masivamente den un gran salto. Mire esa barrera. Pero la barrera crece todavía más si evaluamos cuánto innovamos usando la tecnología. Y la crisis ha servido para mejorar. Irene nos puede dar muchos ejemplos de cómo los ecosistemas de FinTech, de EdTech, de AgTech, de LegalTech, de todos los ecosistemas han mejorado y el emprendimiento ha mejorado, pero todavía estamos muy lejos de es decir, de cómo usamos la tecnología para innovar. Pero la brecha todavía más grande cuando uno evalúa al sector privado, que está muy cerca de esa verde. El sector privado tiene que transformarse, está inclusive más quedado, y sobre todo las pymes. Pero en donde estamos realmente mal, esa línea roja, que es el índice de talento que hacemos en IMD en Suiza, y en el Centro de Competitividad de IMD, que a propósito la próxima semana sacaremos las últimas cifras de competitividad de ese centro, en donde vemos que el gran problema para la transformación digital de América Latina es talento. Es decir, y Diego, vemos también las cifras en la OCDE. La cuenta. Diego, nos vas a poner a llorar. Recuérdate que esto era ponernos objetivos. Yo estoy llorando. No, espérate, Ricardo, espérate que te tengo. Entonces, espero, estoy a punto tú sabes. Sí, no, está fascinante. Gracias, Diego. Entonces, ¿qué pasa? En ese tema de talento, que es digamos, estamos en la cola, en ese tema de talento, la buena noticia es que la gente aprendió a usar la tecnología para capacitarse. La buena noticia es que la gente empezó a darse cuenta que necesita otras habilidades para esos nuevos empleos que se están generando. La buena noticia es que la gente está, y uno lo ve con el crecimiento, a pesar de que las universidades están en crisis. Ayer conversaba, por ejemplo, con la gente de Coursera que están disparados, con la gente de Platzi, ¿sí me entiendes? Que están disparados, y todas las plataformas. Entonces, eso es una buena noticia. Pero aquí la conclusión, Ricardo, es que lo más importante es el talento. Lo más importante es el talento, y son 4 tipos de talento que necesitamos. ¿Sí? El primero, necesitamos programadores. Claro, necesitamos coders y gente que sepa programar. Hay mucho empleo todavía disponible para ellos. El segundo talento es que todos los profesionales, todos, deben tener un poquito de ingeniero de cómputo. Todos tienen que entender este mundo. Un abogado tiene que entender qué es blockchain, un médico tiene que entender qué es un algoritmo, un contador tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Todos tenemos que tener esas habilidades, y no solo las duras, sino también las blandas, la de trabajar con metodologías agile. Tenemos que tener las habilidades de empatía, de todas estas nuevas habilidades. El tercer tipo de talento que necesitamos urgentemente y que surge justamente como una nueva oportunidad es mujeres. Mujeres. Sí, el tema es muy, ojo, no es un tema de igualdad de género. No es un tema de igualdad de género. Es que
porque las mujeres tienen más esas habilidades y para mejorar la productividad de las economías necesitamos que masivamente salgan a trabajar, ¿sí? Y el último tipo de talento que necesitamos, que es el más urgente de todo, yo estoy seguro que Georgetown está trabajando en el tema, pero tenemos que acelerarlo, tenemos que masificarlo, es líderes. Líderes de transformación digital para tanto el sector público como el sector privado. Pero al final del día, aquí todo el mundo dice es que hay mucha incertidumbre y que no sabe qué va a pasar. No, eso es mentira. Hay una certidumbre. La persona que no esté preparada para esto, la persona que no tenga las habilidades para esta nueva economía, no va a estar en esta nueva economía. Eso sí es cierto. Eso no es incertidumbre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer todos nosotros es ya identificar qué nos hace falta y capacitarnos rápidamente. Esa es la mejor forma de cerrar la brecha más importante. No quiere decir que las otras brechas no hay que cerrarlas, pero la brecha más importante la cerramos todos y cada uno de nosotros. No las hace el gobierno, no las hace el sector privado. Todos y cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos. Y hoy Coursera es gratis, no le estoy haciendo publicidad a Coursera, pero me he sentado con la gente de LinkedIn también, que tiene muchas plataformas. Las universidades hoy en día, el conocimiento está ahí. El tema es que nosotros lo hagamos. Entonces, el futuro de América Latina, esta transformación está en nuestras manos, Ricardo, si cada uno de nosotros nos transformamos. Diego, gracias. Ya me tenías, como te comprenderás, me tenías profundamente deprimido, pero ahora ya lo medio rescataste ahora al final. Ahora te digo, la verdad que las cifras tuyas que muestras son bastante alarmantes, si te pones a pensar en ello, porque me parece interesante, sobre todo lo que tú hablas, que es muy importante. Uno es la presencia de la tecnología, que ya por ahí tenemos una brecha, pero peor aún es la utilización de esa tecnología. O sea, porque tú puedes tener la herramienta, yo te puedo dar a ti el mejor martillo y todos tenemos el mismo martillo, pero cómo estás usando el martillo hace una diferencia dependiendo de la industria, del país, de lo que está sucediendo, y eso es lo que tú pues ilustras de una manera muy interesante, hasta cierto punto preocupante, pero eso no deja de abrir la pregunta importante, y tú la enfatizas, la gravedad de lo que estamos diciendo, que es qué pasa con aquellas sociedades en las cuales no hay acceso, que definitivamente hay mucho porcentaje de la población que no tiene acceso a la telecomunicación. Alguien decía en una de las preguntas, que ahora vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas, alguien decía en la parte de preguntas, decía, bueno, sí, esto está muy interesante, el COVID me ha obligado a quedarme en la casa, a tener teletrabajo, pero llego a mi casa y la comunicación no funciona, tengo un computador que no funciona, y bueno, ¿quién fondea? ¿Quién tiene la responsabilidad de proveer la infraestructura necesaria para engranarnos en ese proceso? ¿Comprende? O sea, todos reconocemos lo que estamos hablando y la importancia que juega la tecnología en este proceso. Pero ¿a quién le corresponde cerrar esa brecha? Eso es un rol del sector privado, eso es un rol de los gobiernos. ¿Cómo hacemos para el financiamiento de todo ese proceso? Entonces es una pregunta interesante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes de cómo se puede cerrar esa brecha en este proceso? O sea, César, tú representas a una empresa pues, que definitivamente tiene presencia, no solamente en todo el mundo, sino tú a nivel personal, pues eres el responsable en América Latina y tienes acceso a todas las multinacionales, a las multilatinas, que no existe empresa pues, que no utilice productos de Microsoft. Ahora, tú has visto ciertas gaps, ciertas discrepancias. ¿Cómo es tu percepción de la región? ¿Cuáles son los países que están mejor? ¿Cuáles son los países que están peor? ¿Cómo se está canalizando el cerrar las brechas? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, escuchando a Diego, me estaba pasando lo mismo que a ti. Digo, a ver si me he confundido de región todos estos años. Pero yo creo que toda la vida es relativo, porque los datos, en función de cómo los cuentes, son relativos. Es decir, los datos que Diego ha dado, dice, oye, estos son datos, no son relativos, son reales. Claro, ¿comparados con qué? Dice, no, te estoy comparando la brecha entre Estados Unidos o Corea hoy con Latinoamérica. Bueno, me parece perfecto. Me gustaría comparar hace 10 años, no ese dato, sino cómo Latinoamérica podía ser competitivo frente a hoy. Porque lo que estamos hablando es, esa transformación digital nos va a ayudar a ser más competitivos, a democratizar la sociedad, ¿sí o no? Y la respuesta para mí tajante es sí. Claro, cuando
Diego dice, ¡ojo! Que nos queda mucho. Digo, por supuesto, pero yo creo que nos queda mucho más hace 10 o 15 años. De hecho, y voy a decir la palabra desgraciadamente, porque yo creo que nadie puede decir afortunadamente alrededor de COVID. Es decir, no hay nada afortunado alrededor de COVID. Es desafortunadamente porque hemos vivido y estamos viviendo una desgracia, una pandemia. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Que esa aceleración está haciendo que gobiernos, y viendo tu pregunta, Ricardo, empresas, nos demos cuenta de la importancia real que hay de que todos podamos participar. Y antes lo éramos, pero no teníamos esa necesidad como la estamos teniendo ahora. Es decir, Irene podrá dar muchos más datos y el IDB está invirtiendo, ha hecho partidas específicas para realmente generar una mucha mayor velocidad en esa transformación digital para los servicios en los gobiernos, educación, etc. Nosotros mismos hemos dado tecnología completamente gratuita para que puedan utilizar en educación en Latinoamérica Microsoft Teams. Entonces, ¿qué es lo realmente importante aquí? Como digo, hay facts, que son datos, y segundo, lo más importante es entender la evolución. Y esa evolución pasa por muchos puntos. Yo creo que Diego ha hecho hincapié en el último, que es donde más fuerza ha hecho, que es formación. Formación, formación y formación. Y os voy a decir algo. Me preocupa menos la formación de los jóvenes que la formación de nuestra generación. Fijaros, vuelvo a la partida de decir, los jóvenes están siendo formados nativamente de forma digital. Independientemente de que digamos, pero César, hay un 20% de jóvenes o un 15% de jóvenes que no está teniendo acceso a eso. Y hay que lucharlo. Hay que pelearlo y hay que conseguir que esa brecha entre la gente que puede y no puede se disminuya. Pero realmente cuando yo pienso 180 millones de estudiantes que sí están teniendo ese acceso y los comparo con toda Europa, tenemos más nosotros en Latinoamérica. Tenemos más incluso que en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, no digo que no me preocupen, me preocupa retenerlos, formarles y no se vayan a otros países porque en Latinoamérica no son capaces de tener un desarrollo profesional, poder crear una startup, poder innovar, etc. Ahora, donde realmente me preocupa es la gente que está en la fuerza laboral hoy. ¿Cómo les reformamos? ¿Cómo le invertimos en ellos en recapacitarlos? Porque este cambio está pasando a una velocidad tan rápida que podemos tener riesgos. Diego ha dicho algo, ha dicho, el que no quiera estar en esta economía digital, no pasa nada, está out. Entonces, creo que nuevamente esta desgracia ha hecho que gente que no tenía ni paciencia ni quería decir, esto ya no es para mí, es para otra generación, el hacer videoconferencias. ¿Cuántas veces llamo yo que me dedico al mundo de la tecnología, por teléfono? He llamado a mis hijos y me dicen, papá, ¿por qué me llamas por teléfono? Digo, ¿cómo quieres que te llame? Papá, anda, pon vídeo. Yo no estaba acostumbrado a hacer video calls de trabajo, sí, pero a nivel personal no. Y hoy con esta estación todo el mundo, oye, pues ponemos el vídeo así nos vemos. Y existe hace años esa tecnología. A nivel de trabajo sí que he hecho esas video calls muchas veces, pero no necesariamente a nivel personal. Solía hacer una llamaba a mi madre, ahora mi madre, mamá, dale al botón. Y dice, anda que te veo, hasta mi abuela que tiene 99 años. Entonces, creo que realmente va a haber un antes y un después. Yo soy más optimista que Diego, yo creo que Diego también lo es, pero nos ha hecho shake up a todos para decir, oye, hay que hacer step up, y creo que ese step up, Ricardo, pasa. ¿Gobiernos? Diego nos quería asustar. Diego, si lo que querías era asustarnos, lo lograste. Te felicito. Pasa por gobiernos, pasa por entidades como IDB, pasa por bancos, pasa por universidades. Yo creo que Georgetown tiene una labor muy importante. Pasa por el sector privado. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que invertir y tenemos que crear un entorno mucho mejor formando a todo el mundo. Hoy nosotros tenemos nuestros vendedores, tienen objetivos de formación para sus clientes. Muy bien. No vendemos eso. Tienen objetivos en llegar a decirle, empresa X de Latinoamérica, tenemos este acuerdo, hay que asegurarnos que en los próximos 12 meses hay 5.000 personas de su empresa que pasan por estos cursos de formación para ayudarles a entender, decía Diego, computación, la transformación digital, a entender las tecnologías.
Ahora, pregunta importante, ¿de quién es la red? O sea, entendemos todo conceptualmente, que tenemos que transformar, que tenemos que hacer todo esto, y hablando seriamente con respecto a lo de Diego, es lo que llamaríamos un wake-up call, que de repente te despierta a las brechas, y como dices tú, César, bueno, señores, no seamos tan alarmistas, es importante comprender el contexto, sin embargo, hemos tenido un desarrollo interno importante. Ahora, ¿quién lidera todo esto? ¿Es responsabilidad del sector privado? ¿Es responsabilidad del sector público? ¿Son las multilaterales? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Irene? ¿Qué está haciendo el BID para poder ayudar a cerrar la brecha? O sea, las cifras, porque yo estoy leyendo las preguntas y muchos dicen, sí, señor, esto está muy interesante, muy apasionante, pero en mi país no hay tecnología, en mi casa no tengo computadoras, o sea, y aunque el sector privado está haciendo esto y lo otro, pero ¿cómo hacemos el movimiento que va a permitir, y estamos todos de acuerdo en lo que decía Diego, que si no estás engranado en esto de la tecnología, pues te quedaste fuera? ¿Quién le corresponde eso? ¿Quién centraliza ese proceso? ¿Qué hace alguien como una multilateral como el BID en este proceso? Irene. No, gracias, Ricardo. Creo que en realidad la respuesta es una respuesta descentralizada, más que una responsabilidad única y centralizada, pero donde efectivamente ya hemos visto un gran cambio desde el punto de vista de los gobiernos a dos niveles, ¿no? Uno, la realización de tener que acelerar el nivel de conectividad, que eso va a tomar un tiempo, de acelerar lo que es el gobierno digital, que puede, bueno, como hemos hablado ya, se ha visto bastante acelerado, pero también de poder seguir el mejor camino en eso, que va a requerir, a ver, hay muchas ahora y sobre todo para dar respuesta a la pandemia, aplicaciones buscando problemas, ¿no? Y gobiernos con muy poca guía, porque muy pocos tienen, digamos, un sistema organizado por dentro con una política de economía digital, etcétera, para tener una guía de qué apoyar, qué no apoyar. Entonces creo que hay una labor importante tanto en la construcción de la infraestructura como también en la elaboración de guías, y eso tiene que ser un trabajo colaborativo, porque al final la tecnología que apoyemos tiene que estar centrada en personas y tiene que además velar por lo que hablábamos antes, ¿no? Que sea una tecnología que no deje atrás a las personas, que tengan muy en cuenta cómo se protegen los datos, sin caer en el falso dilema, por cierto, de privacidad y tecnología, porque hay mejores prácticas que lo pueden resolver. Estamos desarrollando muchos emprendimientos y muchas aplicaciones, como por ejemplo una que se llama David19, que es para hacer una campaña ciudadana donde cada uno está ya en 18 países de Latinoamérica y Caribe, de poder a través de una billetera digital dar información de forma voluntaria pero anónima y segura, y que esa información sea de dato abierto para tener una especie de macroencuesta. Eso que muchas veces la primera reacción puede ser, bueno, yo no quiero participar para no poner en juego mi privacidad. Hay opciones de cómo hacerlo con mejores prácticas para que no caer en ese falso dilema. Entonces, creo que hay un tema de infraestructura y hay un tema de buenas guías y de aplicaciones que al final requieren que esto sea un desarrollo conjunto, y sobre todo que los gobiernos se abran más y más a trabajar con el mundo emprendedor, porque mencionaste muchos actores, ¿no? Académico, privado, etcétera, pero creo que realmente hay una grandísima oportunidad para que el mundo emprendedor pueda colaborar de una forma mucho más fluida con el sector privado, con el sector público, para poder dar mejores respuestas. Tenemos muchos casos. En el caso, por ejemplo, en Ecuador, Uruguay está muy avanzado en estos temas, es un referente, creo, para América Latina y Caribe, pero, por ejemplo, en Ecuador, recientemente, con una startup que se llama Link y con una colaboración con el gobierno, pues se está desarrollando una plataforma de gestión de datos que incorpora mejores prácticas de privacidad, de consentimiento, de que evite sesgos, para una gestión eficiente del COVID-19. Entonces, creo que al final va a ser un trabajo entre muchas partes. Y, por otro lado, en términos de talento y acceso, ¿no? La pregunta que surgía de, bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad si yo no tengo acceso? De nuevo, hay muchos buenos ejemplos en la región.
por ejemplo, en desarrollo de talento como Laboratoria. Laboratoria está formando en UX y en coding a jóvenes que vienen de sectores muy desfavorecidos. Ya hay casi 1000 graduadas, el 80% está empleada y son personas que son el talento de futuro y donde con un modelo que está llegando a esas personas que normalmente no hubieran tenido el tipo de acceso a esa educación, ¿no? Entonces creo que hay que mirar las brechas como una oportunidad, no como un problema. Muy bien, gracias. Me parece muy interesante la manera como lo planteas. Ahora, vamos a tratar de ser un poco específicos si se puede. Existen referentes, mencionaste Uruguay como referente. Ahora, me gustaría lanzar una reflexión para que ustedes la evalúen. Primero, existen países que están mejor posicionados que otros con respecto a esto. Ya mencionamos Uruguay. Me gustaría saber, por otro lado, qué industrias creemos nosotros que son las que están mejores preparadas. Porque América Latina tiene que empezar a reposicionar, a redefinir, a recalibrar cuál es el rol que tiene en este mundo. O sea, nosotros nos vendemos siempre como fuente de materia prima, nosotros vendemos commodities, ahora de repente me estás diciendo, bueno, pero tiene que estar metido en el mundo de la tecnología. O sea, hay industrias que están mejor posicionadas en las cuales podemos hacer lo que yo llamo el leapfrog, que tú sencillamente no sigues el crecimiento lineal de las industrias, sino que logras saltar. Yo creo que la tecnología nos permite muchas veces poder saltar el desarrollo lineal, la evolución lineal y llegar a algo más allá. Existen algunas industrias en las cuales esto avanza de una mejor manera. Y aunado a eso, ¿qué hacemos con los blue collar jobs? O sea, esta gente, ¿qué pasa con los blue collar? Los blue collar van a desaparecer. Tenemos que empezar a minimizarlos en América Latina y dedicarnos sencillamente a las empresas, a la industria de servicio. O sea, les tiro ahí esa tremenda pelota para ver en los próximos 10 minutos que nos quedan cómo podemos atacar eso. Diego, dímelo. Bueno, yo antes de contestar esa pregunta, hago un paréntesis aquí, un minuto. Por porque favor. quiero reconocer... Antes del paréntesis, ¿el paréntesis es ser optimista o pesimista? Muy optimista. Gracias a Dios. Porque Mira, hoy es la última vez que públicamente estoy con César Cernuda antes de que se retire de Microsoft. Yo no sé si estoy siendo imprudente o no. Sí, está, pero sigue con lo tuyo. Entonces, solo sencillamente quiero decirle, César, de verdad que tú, desde una corporación en Microsoft, gracias porque diste el paso más allá. César fue una persona que le puso la parte humana a la tecnología en América Latina. Fue mucho más allá. Es una lástima para Microsoft que César se vaya. Muy seguramente muchos éxitos por allá. El cuento. Y entonces ahora le contesto el cuento. Mira, yo soy muy optimista. Las cifras que mostré son realistas, pero César tiene razón. Si uno mira para atrás, uy, qué bueno que el COVID nos cogió este año y no hace 5 años, no hace 10 años, porque hubiera sido terrible, así no hubiéramos podido teletrabajar. O sea, vamos avanzando muy bien, muy bien. Y justamente respecto a tu pregunta, ¿qué industrias? Miren, el mundo financiero. Uno de los grandes problemas de desarrollo económico que ha tenido América Latina es la bancarización. Miren, impresionante cómo a través de lo que dice Irene, del impulsar a los emprendedores, de impulsar el mundo fintech, está creciendo la bancarización enormemente como una herramienta para reducir la pobreza, para volver la economía más formal. Entonces uno ve eso. Hay sectores con un potencial gigante y también Irene ama este sector y me parece buenísimo que es el tema del agro, el AgTech. El mundo de AgTech es la gran oportunidad porque finalmente tenemos la tierra, tenemos el agua, es una cosa muy importante. Y tenemos además una vocación para el tema. Entonces hay que unir al mundo del agro con el mundo tecnológico para dar ese salto. Pero para mí el más importante, otra vez voy a lo que dije, lo más importante es la educación. Si queremos dar este salto, tenemos que reformar la educación. Las universidades tienen que cambiar. Los sistemas regulatorios educativos tienen que cambiar. Porque ¿quién es el responsable de esto? Otra vez, claro, los gobernantes y también los directivos de las empresas, pero sobre todo cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser responsables por nuestra propia transformación individual. Y si lo hacemos, si le queremos hacer, queremos transformar América Latina, tenemos que empezar por transformarnos nosotros como individuos, preparándonos para este nuevo mundo. Muy bien. ¿Hay algún comentario con respecto a los trabajos de blue collar? Sí, déjame hacer un comentario ahí.
Pues yo creo que esto es siempre el Blue Elephant y decir, oye, el Big Elephant in the Room, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que es importante ser honestos, y es decir, se van a transformar muchos de ellos. Y no debemos ser tímidos diciendo, eso es así, será así. El mundo manufacturing va a cambiar, el mundo de construcción va a cambiar. Vamos a ver eso. Por eso es tan importante nuevamente la formación. Es decir, ¿vamos a ir fabricando automóviles? Sin lugar a dudas. ¿Se van a fabricar casas? ¿Se van a hacer? Sin lugar a dudas. ¿Va a cambiar la forma de hacerlo? Seguramente. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar? Mira, yo además de trabajar en Microsoft, yo sirvo, como lo sabe Diego, lo sabe Ricardo, soy un Dependent Board Member de una de las compañías más grandes del mundo en manufacturing. Fabricamos automóviles, la compañía se llama Gestam. Tenemos 140 fábricas por todo el mundo, 60.000 empleados, donde básicamente las grandes empresas de automóvil nos subcontratan para fabricar todo lo que es el body in white, el chasis, etc. Y tenemos las conversaciones. Es decir, ¿cómo va a afectar 5G en nuestro proceso de manufactura? ¿Cómo estamos adoptando inteligencia artificial para mejorar la calidad y mejorar la optimización? ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Invirtiendo en formando a las personas que tenemos en planta en estas nuevas tecnologías. Estamos invirtiendo en mejorar la calidad, invirtiendo en ellas en que entiendan cómo la inteligencia artificial que estamos aplicando a esos procesos les van a ayudar en muchos de los trabajos que requerían mucho más fuerza o otro tipo de... Estamos reformando a muchos de ellos. Entonces, yo creo que es fundamental, primero, no tener miedo al futuro, sino ser capaces de embrace ese futuro y decir, ¿qué papel quiero jugar yo en este futuro? ¿Voy a ir en contra del futuro o quiero tomar una posición de aprender, de embrace y decir, oye, el experto soy yo, el que ha estado en el campo, he sido yo todos estos años por generaciones. ¿Cómo voy a aplicar la nueva tecnología para ser capaz de hacer mejor las cosas? Entonces hemos llegado a un acuerdo con el ICA, Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola, donde hemos llegado a un acuerdo con 35 países, como sabéis, que son miembros, para aplicar la tecnología y ayudar y formar a los agricultores. Ya ahí volvemos al problema que decía Diego, pero no todo les llega la tecnología, no les llega esa infraestructura. Hemos ido a hablar con dos grandes telcos para que se sumen a ese acuerdo y ayudar a que inviertan. Incluso, y Diego conoce tecnología nuestra, estamos utilizando el espectro de banda ancha de televisión con una tecnología que tiene Microsoft para poder ayudar y facilitar que haya acceso a sitios donde no llega la tecnología. Por tanto, mi mayor punto aquí es, más que qué va a pasar con ellos, con los blue collars, qué va a pasar con todos nosotros si no seguimos formándonos, si no seguimos, y no digo anticipándonos, teniendo la curiosidad para poder ser competitivos y estar preparados. Si estuviéramos en el mundo de la medicina, no tendríamos ninguna duda. Los médicos todos los años estudian. Todos los años, si quieren ser relevantes, tienen que seguir estudiando. Bueno, pues hoy todos nosotros tenemos que estudiar. Yo he estudiado mucho más este año, en estos 12 meses, tecnología, que el año anterior o que el año anterior. Me he certificado. Estamos quedándonos sin tiempo. Quiero hacer una pregunta que se ha repetido 400 veces en las preguntas. La tecnología trae consigo automatización. La automatización es un resultado directo de la tecnología. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿En dónde no traerá eso consigo un alto desempleo? O sea, ¿dónde va a trabajar la gente si la automatización está reemplazando puestos de trabajo? Ya entendemos, esta gente va a ser gente muy preparada, todos van a entender la tecnología, todos estudiaron, todos están dispuestos. ¿Pero en qué va a trabajar esta gente? Yo estaba intentando, no sé si quieres decir tú algo, que básicamente hay estudios que te dicen que efectivamente, y lo que quería decir antes, se van a destruir algunos empleos, pero no se van a crear muchos nuevos. Todos los estudios indican que, como pasó en la primera revolución industrial, segunda y tercera, en cada una de ellas, la mayor preocupación y el mayor foco en los empleos que se iban a destruir. Y se han demostrado en cada una de ellas todos los nuevos empleos que se han generado. Por tanto, yo creo que lo más importante es decir qué y dónde va a haber esas nuevas oportunidades y cómo estas personas que están hoy empleadas en estos sectores pueden transformarse, que es lo que quería decir antes, la parte de manufactura, etcétera, para estar en ese sector siendo empleadas.
Irene, no sé si vas a... Agregar que efectivamente sí va a haber mucho más empleo de forma de empleo independiente. Eso al mismo tiempo abre toda una serie de industrias alrededor de eso, de provisión de servicios, como lo hemos visto ahora con la pandemia, de educación, de salud, de servicios laborales en línea, ¿no? Y plataformas de educación online como Platzi, que como decía Diego, son de las compañías de la región que están creciendo más rápidamente ahora y son la solución de la cara de las dos, o están solucionando tanto la parte, digamos, de formación, porque es extremadamente asequible, digamos, para cualquiera poder hacer uso, como también la parte de empleabilidad. Entonces, creo que se abren en esos tres campos muchísimas oportunidades, porque va a ver que vamos a tener que ofrecer todo ese tipo de servicios de otra forma, ¿no? Y también, bueno, que Diego mencionaba los sectores donde la región se distingue también, mencionaba el de agro y también, bueno, por mencionar el turismo. Esos hay que adaptarlos, sí, pero compañías como la que César mencionaba de Satellogic, Emiliano, el fundador, un genio, y eso está trabajando con otras startups que están disrumpiendo el sector, como Quilimo, que está haciendo uso inteligente de toda esa data para poder dar una mejor respuesta de irrigación y mejorar la productividad del campo también para los pequeños agricultores. Entonces, es buscar también otras maneras de hacer mucho más resilientes y mucho más productivos sectores en los que la región también tiene una ventaja comparativa, ¿no? Creo que aquí la clave es poner la tecnología y la innovación al servicio de la prosperidad de la región. Señores, como todos los buenos webinars, aquí nos quedamos sin tiempo. Ustedes son una maravilla, pero antes que se vayan, yo represento la Universidad de Georgetown y por lo tanto, en una línea cada uno, porque ya estamos por arriba del tiempo y me gusta respetar el tiempo de los que están aquí. En una línea, mensaje para nuestros estudiantes. ¿Qué mensaje tú tienes que decirle en una palabra o dos a nuestros estudiantes con respecto a lo que hemos estado hablando? ¿Qué le dirías para terminar con un mensaje de optimismo a nuestros estudiantes? A ver, ¿quién empieza? Irene, César, Diego. Diego, tú que Bueno, nos... yo empiezo fácilmente. Dale. El futuro está en tus manos. El futuro está en tus manos y es prepárate para este nuevo mundo porque las oportunidades son gigantes y no oportunidades de que te vaya bien a ti. No solo eso, sino oportunidades de hacer que América Latina sea menor, que América Latina tenga menos brechas. Gracias, Diego. César. Seguir formando. Formación, curiosidad y sobre todo mucha energía, porque creo que hace falta mucha energía siempre para hacer las cosas bien. Así que mucha suerte. Gracias, César. Irene. Emprendan y ábranse a un mundo en el que las habilidades van a tener que ser muchas, no son solamente técnicas, son cognitivas y no cognitivas, como decía Diego también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los panelistas. Como ya comprenden perfectamente por qué fueron invitados, el enriquecimiento que nos ha dado su conversación, pues no hace más que sentirnos orgullosos de la preparación de estos programas. Manténganse con nosotros, les agradecemos enormemente y señores, hasta la próxima, ha sido un verdadero placer. Gracias por todo.